Si estás considerando comprar la Smart Band 8 de Xiaomi, te sugiero que lo pienses dos veces si la duración de la batería es un tema crucial para ti. Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy les quiero hablar sobre mi experiencia sobre la Smart Band 8 de Xiaomi luego de unos meses de uso y por qué lamentablemente estoy decepcionado de ella. Al principio esta Smart Band parecía ser el gadget perfecto, un diseño atractivo, múltiples funciones y a un precio bastante asequible. Sin embargo, hay un problema bastante importante que no puedo ignorar y pasar por alto. Voy a ser muy honesto, cuando la compré tenía grandes expectativas porque Xiaomi siempre ha sido conocida por ofrecer productos de calidad a un buen precio y esta Smart Band prometía ser la mejor hasta ahora. La batería, según las especificaciones, debía durar alrededor de 14 días hábiles. Las características como el seguimiento del sueño, las notificaciones inteligentes, el monitoreo del ritmo cardíaco y las múltiples carátulas personalizables me hicieron pensar que esta sería mi compañera ideal. Pero bueno, yo sé que muchos se van a preguntar cómo empezó el problema. Resulta que en el último viaje en el que estuve, la Smart Band se me descargó. Como estaba en vacaciones disfrutando, olvidé ponerla a cargar durante un par de días. Estamos hablando de 2 o 3 días. Cuando regresé, intenté ponerla a cargar y no respondía a la carga. Y luego cuando al fin tomó carga y encendió, se me hizo muy extraño que apareciera que tenía el 100% de la batería. Yo automáticamente dije, aquí hay algo raro. Yo la desconecté, la sincronicé nuevamente con el teléfono y la empecé a usar y dije, ok, no pasó nada. Eso fue en la mañana y en la tarde de la nada se apagó y no volvió a prender. Y ahí en adelante ya yo empecé a notar que la batería no duraba lo que prometía y que cada vez el desgaste era mucho más rápido. Esto realmente afectó mucho mi experiencia de uso diaria, ya que tener que cargarla cada 1 o 2 días para mí se vuelve algo molesto. Y más teniendo en cuenta que una de las razones principales por las cuales yo elegí esta Smart Band era por la promesa de la larga duración en su batería. Recuerden que les dije que no quería un dispositivo que tuviera que cargarlo todos los días. La autonomía de esta batería está para unos 16 días, que para mí es brutal porque ya tengo suficiente con estar cargando el teléfono todos los días. No quería algo que lo tuviese que cargar cada 2 días o muy seguido. Aquí simplemente le pones una carga que, aparte de todo, es una carga rápida. En menos de una hora ya tienes al 100% la batería y simplemente cada 2 semanas tienes que cargarla y ya está. Créanme que intenté de todo. Le reduje el brillo, le desactivé las notificaciones, apagué lo del monitoreo del sueño, desactivé lo del ritmo cardíaco, la reinicié varias veces, la forma de fábrica, la apagué y por más cosas que intenté no pude solucionar que la batería no durara más de 24 horas. A lo mejor muchos se estarán preguntando, bueno, ¿y la garantía? Debe haber una garantía. A lo mejor sí o a lo mejor no. Lastimosamente fue una manilla que no compré en un sitio oficial de Xiaomi, sino a una tienda, a un local, pero que termina siendo un revendedor. Y gestionar una garantía con estas personas pues es casi que perder el tiempo. Estuve intentando buscar otro tipo de soluciones y encontré un video muy interesante que de pronto se los voy a poner por acá, en el que muestran cómo se reemplaza la batería. Pero sinceramente yo, que no tengo ningún tipo de experiencia en esto, meterme a reemplazarle yo mismo la batería sería terminar de dañarla. Entonces para mí no se convierte en una solución, pero a lo mejor quizás esa sí sea la solución, un simple reemplazo de batería y listo. En conclusión, después de meses de intentar disfrutar de esta Smart Band de Xiaomi, no les voy a mentir, me siento decepcionado. Las características son muy buenas, pero un dispositivo como este no sirve si la batería no cumple. Si estás considerando comprar la Smart Band 8 de Xiaomi, te sugiero que lo pienses dos veces si la duración de la batería es un tema crucial para ti. Sin duda pudo haber sido un gran dispositivo, pero en mi caso personal, lastimosamente la experiencia terminó siendo más negativa que positiva. Y sin hablar de esto. También me pude dar cuenta que no es solamente un tema que me pasó a mí en particular, porque en el primer video que publiqué sobre esta empecé a recibir algunos comentarios de que la pulsera era muy buena, pero que luego de unos meses la batería dejó de funcionar. Y preciso a los meses o semanas de leer esos comentarios, la mía también empezó a fallar. Yo quiero guardar la esperanza de que esta mala experiencia simplemente fue una mala actualización que recibió la pulsera y que en el futuro quizás la puedan corregir y mejorar el tema de la batería, pero por el momento se va a quedar guardadita en un cajón porque realmente no vale la pena usarla así. Esto ha sido todo por el video de hoy. Déjame en los comentarios qué tal ha sido tu experiencia con este dispositivo y no olvides que si el video te gustó y te sirvió, darle like, comentar y suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente video.